Bueno, esto es el punto de vista sanitario y técnico. Vamos a dar un paso más y vamos a hablar de lo que es la parte de gestión. La parte, bueno, no solo con España, sino en otros países, qué es lo que, aparte de medidas técnicas, se podía haber hecho o se hizo o no se hizo respecto a, bueno, pues a la gestión política y organizativa. Bueno, entonces la primera evidencia que tenemos que ver es que no todos los países tienen las mismas muertes, empezando desde un mismo punto. ¿Por qué Bélgica y España tienen, Italia incluso, tienen muchos más muertes que otros países, como decía, como Corea, Taiwán o Portugal, por no irnos muy lejos? ¿Qué es lo que está pasando? Aparte de que una explicación peregrina que daban que Portugal está más al oeste y la enfermedad viene más del este, en fin, vamos a ser serios, vamos a entender que hay razones por las cuales hay un grupo de países que están gestionándolo bastante mal y otros que lo están gestionando bastante bien. ¿Son inevitables? ¿No son inevitables? Dependen a decisiones que se pueden tomar. Vamos a profundizar. Bueno, como decíamos, un primer criterio tiene que ver con la velocidad de expansión. Bueno, pues no todos los países se han expandido con la misma velocidad que en unos que en otros. Tenemos a Italia o España, que han sido, por ejemplo, bueno, en España en caso récord, porque se expande tan rápido, mucho más rápido que en otros países. Por ejemplo, que están quizás más poblados incluso, como Francia o Italia. Vamos a responderlo. ¿Y por qué crecen los muertos con más velocidad también que en otros países? También yo creo que puede tener algo que ver con esto, ¿verdad? ¿Por qué Corea del Sur es capaz de aplanar la curva y nosotros en cambio seguimos subiéndola o atravesando una meseta interminable? ¿Cómo podemos analizar las causas de esas discrepancias? Bueno, pues podemos irnos a los prejuicios que podemos tener o podemos quizás, bueno, en mi caso cuestionar si mi opinión puede estar sesgada por ideas o equivocada o con datos erróneos. Eso es lo que vamos a analizar a continuación. Vamos a ver qué factores, qué datos, qué evidencias hacen que consideremos mejor o peor la gestión de los distintos países. Pero bueno, a mí siempre me gusta, cuando creo una cosa, pensar a ver si la creo porque realmente es así o por las gafas con las que yo estoy mirándola. Entonces, pues intento ver si hay otros puntos de vista, otras informaciones. Entonces me llamó la atención un informe, en este caso, de un organismo independiente completamente de la política española, The Institute of Certified Management Accountants de Australia, que en función de una serie de indicadores, con un trabajo pues mucho más profesional, seguramente que es lo que estamos haciendo aquí, analiza la calidad de la gestión en los distintos países. Y el resultado, como vemos, pues no me resulta especialmente sorprendente. Tenemos como los peores países en cuanto a gestión, en términos de gestión, pues también son los que están sacando peores luego resultados al paso de las semanas respecto a los resultados de mortalidad. Y al revés, los países con mejor gestión son aquellos que están sacando de nuevo mejores resultados. Es decir, se ve que hay un vínculo, al menos parcial, entre la calidad de la gestión, medido en estos términos o en otros que luego analizaré, y los resultados. Ante esto, claro, hay una primera defensa que es, no, es que esto no se podía prever, era imprevisible. Bueno, es cierto que ninguna pandemia es previsible, de la misma manera que no puedes, por ejemplo, saber si te va a caer un chubasco encima, ni cuándo va a caer exactamente, ni cuánto va a llover. Pero mi reflexión es que si tú ya te has mojado los 2 días de la semana anterior y además el tiempo te está avisando que vienen tormentas y además oyes el trueno, bueno, pues a lo mejor no es que sea previsible del todo, pero quizás hay gente que toma unas medidas y gente que no las toma y eso tiene luego consecuencias. Eh, ya teníamos los precedentes recientes del SARS, ébola y otro tipo de epidemias y de enfermedades quizás no tan grave, pero que apuntaban ya por dónde podía ir una pandemia en la era de la globalización. El propio gobierno de Zapatero en el 2005 había elaborado ya un plan nacional de respuesta ante pandemias, en ese caso de la gripe, pero que era perfectamente aplicable en este caso. ¿Qué pasa? Que implicaba la prohibición de actos masivos, con lo cual, pues la primera quincena de marzo, bueno, pues seguramente no habría salido según se deseaba, ¿no? Entonces, digamos, tampoco se aplicó. Además, teníamos información y referentes ya de lo que estaba pasando en China, en Irán, en Italia, pues Taiwán o Corea del Sur podrían haber puesto la excusa de que no tenían referencias, pero nosotros, yo creo que a estas alturas ya estábamos viendo las barbas de nuestro vecino pelar.
Además, teníamos anuncios ya oficiales desde China, desde enero, aunque seguramente lo tenían ellos la información antes y la retuvieron por un tema de los tratados comerciales con Estados Unidos, que no me quiero enrollar con eso, y teníamos advertencias de la OMS. Además, había datos sanitarios de contagios, de tasas anormalmente altas de neumonías, de gripes, etcétera, etcétera, que eran extrañas o que cualquiera podría sospechar de ellas si está en el sector y si tienes información a tiempo, claro. Y había también más, los servicios funerarios también estaban datos anormalmente altos. Es decir, había un montón de indicios que cada uno por separado, a lo mejor no, pero todos juntos, un profesional que se dedica a esto, hombre, en fin, creo yo que algo podría hacer. Y solo cuando empiezan a cancelarse los congresos tecnológicos y sanitarios, bueno, pues entonces empiezan a tomar, bueno, primero la medida de denegarlo y se permiten todos los eventos masivos, partidos de fútbol, viajes de gente de Italia, manifestaciones políticas de todos los colores, etcétera, etcétera, porque, bueno, pues porque interesaba en ese momento político. Luego hay un tema que a mí me parece terrible, terrible para empezar, es ese no saber ni dónde estamos, no saber contar los muertos, no saber los contagios, no saber, no tener test, no saber o tomar los test de una medida, o con un tipo de test sí, otros no, o no saber interpretarlos, o que los test sean un poco fiables. Y es un problema de todos los países, no solamente el nuestro. Pero sobre todo en cuanto a la cifra de muertos, ahí yo creo que hay no solamente un error, sino seguramente una voluntad de ocultación, aunque esto es un juicio de intenciones mío. El hecho objetivo es que si tú analizas los datos de las muertes esperables en función de los históricos y de los últimos años frente a las muertes que se estaban constatando, ahí hay un gap muy fuerte, muy importante. Hay gente que habla desde hasta 10, 14.000 muertos, más de lo que se nos está diciendo oficialmente. ¿Qué pasa? Como decíamos en otros lugares del informe, nos están contando todos los muertos a los cuales no se les hace un test oficial que están hospitalizados. Si no hay suficientes test y mucha gente no está en los hospitales y se está muriendo en otros sitios, no tenemos ni siquiera contados los muertos, lo cual me parece ya el primer punto de partida. No sabemos ni qué es lo que está pasando ahora mismo. Bueno, en este sentido, la mayoría de las personas creen que el gobierno ha actuado pues mal o muy mal o con incompetencia. En fin, y hay otras personas que sí, una parte minoritaria que creen que ha actuado, bueno, pues razonablemente bien o que no se podía. Y a partir de aquí empiezan a surgir todo tipo de acusaciones y culpas. Y yo no quiero entrar en ese debate absurdo político de insultos, etcétera, etcétera. Yo lo que quiero es ver si los datos y los hechos corresponden o no con estas acusaciones y con estas interpretaciones de la realidad que todos podemos tener y podemos estar sesgados. Vamos a ver qué dicen los... Bueno, lo primero, me ha costado mucho buscar esos datos que respalden o rechacen estas interpretaciones y estas creencias que todos tenemos. Yo el primero. Lo primero, bueno, es cierto que no es fácil dimensionar y medir todas estas cosas, pero, bueno, curiosamente nos está costando más que en otros países el tener unas estadísticas fiables y el poder medir estas cosas. En primer lugar, no se miden los enfermos asintomáticos o en domicilio. Conozco mucha gente, seguro que vosotros también, que han pasado esto o creen que lo han pasado por los síntomas, pero no sé si cuentan o no cuentan en algún sitio. Depende si han llamado, si no han llamado, si han tenido que estar más graves, si se han hospitalizado. Los muertos en casas en domicilios y en residencias de ancianos tampoco se contaban para la cifra oficial, lo cual es bastante chocante, ¿no? Luego no se han hecho suficientes test y autopsias. Entiendo que al principio pues no haya los medios, pero 2 meses después seguimos sin contarlos adecuadamente, seguimos sin test, cuando otros países ya los tienen. ¿Qué está pasando aquí? No sé si ya es incapacidad o simplemente ya es que no conviene contar todos los contagios y no contar todos los muertos, que quizás puede haber un interés político, eso ya no lo sé, eso ya es una interpretación de cada uno. El hecho objetivo es que seguimos 2 meses después sin contar adecuadamente contagiados y sin contar muertos y por lo tanto tomando decisiones a ojo de buen cubero. Otro elemento, claro, cuando tienes una saturación como la que hemos tenido brutal, los registros civiles no dan abasto. Entonces, seguramente con el tiempo van a salir también más datos que seguramente aumenten estas cifras que estamos dando. Luego, las cifras oficiales son incoherentes. De repente, un día, pues hay menos contagiados acumulados que el día anterior. De repente, de un día para otro, pues cambian el criterio también de contar unas cosas u otras.
o entre comunidades autónomas, no tienen la misma manera de contarlos, o de repente las comunidades autónomas dan un dato que no es correspondiente con el oficial, o de repente se cuentan los contagiados sospechosos para decir la cifra de curados, pero no la de contagiados ese día. Es decir, que hay una incoherencia total, han cambiado, no sé, por lo menos 6 veces en los criterios a la hora de decir todo esto. Entonces es muy difícil hacer una conclusión con todo esto y además tampoco han reinterpretado o reescrito las series históricas en función de los cambios de criterio, con lo cual no hay manera realmente de saber qué es lo que está pasando a nivel estadístico. Y por supuesto no hay una base de datos unificada a estas alturas. No creo que sea tan difícil hacer una sola base de datos nacional, incluso europea, en la cual podamos apuntar todos con una serie de criterios. Que luego además cada administración quiere dar más datos, perfecto, pero al menos tengamos una manera homogénea de contar las cosas. Luego, la comunicación, bueno, pues en mi opinión, ya es una opinión, es bastante sospechosa. O sea, ¿qué está pasando para que los datos se comuniquen tan mal? Que haya discursos de a lo presidente de horas en los cuales se dice muy poco concreto, en los que no quedan claras los mensajes, en los que de repente esto no es para nada, luego es gravísimo, hay que llevar mascarillas, no hay que llevar mascarillas. Los niños no pueden salir, luego pueden ir al supermercado, luego no deben ir al supermercado, luego pueden ir por la calle, luego podemos ir a trabajar, luego en unos sectores sí, pero en otros no, luego podemos salir a unas horas, pero luego a otras. Es decir, no parece haber un criterio, sea el que sea, de esos supuestos expertos, pues los expertos dicen una cosa, salen a la rueda de prensa, luego dan otra rueda de prensa al día siguiente, también se supuestamente asesorado por esos expertos en la que se dice una cosa completamente distinta y luego en el BOE se publica otra tercera cosa distinta que se corrige a continuación al día siguiente también de nuevo por una aclaración o por otro decreto de ley. Entonces, bueno, pues no queda claro que haya una comunicación, hombre, sí entiendo que es muy difícil en estas situaciones, pero también entiendo que es muy difícil hacerlo tan mal, y esto es una opinión mía. Las otras cosas que he dicho creo que son hechos y hay sitios incluso que están recogidos con más detalle. No quiero entrar tampoco en polémicas políticas. Sí que creo que puede haber un incentivo político para minimizar estas cifras y está claro que está habiendo un control de los medios tradicionales y alternativos. Incluso ha habido declaraciones muy escandalosas de la Guardia Civil diciendo que estaban controlando los mensajes de desafección al gobierno. Bueno, lapsus, no lapsus, instrucciones, ha habido mails también que han salido en ese sentido. Luego, de repente surgen subvenciones para los medios de comunicación millonarias en mitad de la crisis. En fin, suena un poco sospechoso, ya cada uno que saque sus conclusiones. Y una cosa que sí que es objetiva es el tiempo y el foco de los informativos. ¿Cómo es que en un día que salen 400, 500 muertos, se habla un minuto y no se enseñan fotos de esos 400, 500 muertos, ni se entrevistan a familiares, ni nada parecido, y sin embargo salen 10, 15 minutos de una señora que sale de la UBI, todos aplausos, y aplausos por las ventanas, y bla, 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 y a lo presidente? O sea, que yo creo que ahí hay una clara, en fin, no solo es lo que te cuentan, sino lo que no te cuentan. En fin, hay una frase que a mí me gusta bastante, que es la primera víctima de una guerra es la verdad, y yo creo que en este caso, ojo, también por la oposición, no quiero aquí achacar solo al gobierno, y también por otros gobiernos en todos los lados, pero aquí está claro que hay unos intereses graves para contar las cosas de una cierta manera o no contar otras. Y bueno, si queréis profundizar en las estrategias de manipulación mediática de Noam Chomsky, bueno, esto ya os lo dejo a vuestro bueno, criterio, pero vamos, es que están haciendo de libro. Están poniéndolas en práctica, no sé si todas, pero desde luego la mayoría y además de una manera descarada. Bueno, ¿por qué entonces en España peor que otros países, más allá del tema de la comunicación y los datos? Bueno, pues hay una cuestión que todo el mundo, digamos, bueno, no todo el mundo, la mayoría de las personas encuestadas reconocen que es la tardanza, malas gestiones, descoordinación entre administraciones. Vamos a ver qué hay de ahí de cierto y cómo se disculpan bueno, pues las administraciones sobre esta gestión. Un argumento habitual, una disculpa habitual, bueno, no, es que esto es por los recortes sanitarios de la derecha. Entonces, bueno, pues he buscado yo para saber si es cierto, si no es cierto o en qué medida esto tenía impacto. Entonces, pues efectivamente se ve cómo las camas hospitalarias, bueno, pues disminuyen sobre todo en la Comunidad de Madrid. Y en cuanto a España, también en los últimos años, desde el 2006, bueno, pues ha ido una pequeña disminución sobre efectivamente el número de camas frente a otros países que tienen muchas más. Pero luego vemos que si analizamos quiénes son estos países, vemos que no hay una relación ni entre la subida o bajada de las camas con los muertos en el COVID, ni tampoco en el nivel absoluto. Es decir, al final las camas están bien, seguramente, pero no parece que sean el elemento crítico, o al menos no uno el único, respecto a mortalidad.
Bueno, vamos a mirar más datos. Dice, oye, ¿cómo han ido las cuentas públicas y cuánto se ha gastado en salud pública? Entonces aquí vemos una cosa muy clara y es la crisis del anterior y bueno, y las gestiones también de este caso del anterior presidente Zapatero, bueno, pues las cuentas públicas españolas quedan muy tocadas, la deuda pública sube enormemente y luego no baja. Y la cuestión aquí es, la conclusión para mí es todo el mundo ha incurrido en déficits sistemáticos que luego son los que hacen que seguramente tenga que haber ciertos recortes. Ahora vamos a ver esos recortes, cuáles son, dónde son y se afectan a la sanidad. Bueno, en primer lugar, vamos a ver también por autonomías y veremos cómo no está claro que el color político esté relacionado con un mayor o menor gasto público entre distintas autonomías. Sí que hay una diferencia escandalosa entre 1.100 y pico hasta 1.700 entre unas comunidades y otras, y esto es una cosa que para mí yo creo que merece una pensada, pero desde luego no tiene nada que ver con que los comunidades, digamos, socialistas o gobernadas por socialistas tengan datos muy distintos o peores que, bueno, mejores que los de otras comunidades. Y aquí ya digo que a mí me da igual unos que otros, no tengo ninguna preferencia o interés político particular, aunque tenga mis opiniones. Pero vamos a ver ya no solo las camas, sino que las camas no tienen mucho impacto, pero las camas en la UCI tienen impacto, están relacionadas con la mortalidad del COVID y parecería lógico saber que, claro, si desbordamos las camas de la UCI, no podemos atender a esos enfermos realmente graves y eso puede influir también bueno, en los muertos. Ahora, pues si vemos las camas por habitante de UCI, camas de UCI por habitante, y vemos también pues la mortalidad, parecería como, bueno, pues a lo mejor pues Alemania pues tiene más camas por UCI, pero Portugal no parece que esté digamos, bueno, soportando esa teoría o la diferencia entre Italia y Francia. En fin, digamos que hoy otros países, en cambio, como Estados Unidos, pues parece que lo están pasando mal, aunque tienen más camas de UCIs. En fin, no sé, no parece que haya una relación tampoco muy clara ni muy directa. Italia también tiene bastantes, o tiene parecidas a Francia. Bueno, puede que haya alguna relación, pues quizás. Yo creo que tiene que ver no solo con las camas de UCI, sino con la relación entre camas de UCI y la rapidez o el tamaño de la curva. Veremos después también. En cuanto a gasto sanitario, pues es curioso como incluso reduciendo las camas, pero oye, pues a lo mejor más hospitales, tratamientos más complejos o más medicinas o una población más envejecida que quizás requiere más cuidados. El hecho es que al final el gasto sanitario no solo no ha disminuido, sino que ha aumentado de manera sostenida en los últimos 10, 15 años. Y además con distintos gobiernos vemos cómo no hay una clara, digamos, bajada. Sí que es cierto que con la última etapa de Zapatero, primera de Rajoy, hay una bajada, pero luego se vuelve a recuperar. Es decir, si vemos lo que es la variación interanual, pues no parece claro que el PSOE esté dando unos datos mucho mejores que el Partido Popular y que a mí me dan igual todos. O sea, al final no creo que haya que gastar en sanidad lo que haya que gastar. Y no creo que siempre más sea mejor ni siempre menos sea mejor. Eso es otra discusión y otro debate para otro ámbito. Pero para mí la conclusión es clara. El argumento de los recortes sanitarios de la derecha es lo que ha provocado estas mortalidades. Para mí no está respaldado por datos. Y de hecho, pues a pesar de todo lo anterior que hemos ido viendo, pues España tiene uno de los mejores bueno, resultados sanitarios de todo el mundo, quizás el primero. Entonces, bueno, vemos que es muy debatible que el tema tenga que ver con este argumento. Sí que hay otros factores sanitarios que creo que en este caso han sido mucho más determinantes. Por un lado, la minusvaloración del problema y la falta de información o contradicciones en la información a la población, la insuficiencia de test, la cantidad de muertos en residencias de ancianos y domicilios que no se hospitalizaron, el pico muy alto y repentino que satura a todo el sistema de salud, escasez de medios también, tanto de respiradores y de temas médicos como de puramente EPIs, lo cual lleva también a 35.000 contagiados sanitarios que, por un lado, no pueden seguir atendiendo, por otro lado, mientras están contagiados, están contagiando. Con lo cual, todo es un terrible problema y al final tenemos que hacer un triaje de ancianos. La gente en las residencias estaba muriendo sin poder ser hospitalizada o cierta gente de cierta edad hemos visto instrucciones para que sean atendidos de una manera despreferencial. Esto es un tema debatible, es un tema, yo no voy a decir que todas las vidas o que no hay que hacer ningún triaje, pero esto es un tema complejo en todo caso. Y además ha habido descuido o despriorización de otras enfermedades. Me consta que se están detectando más tarde, por ejemplo, cánceres y esto pues da lugar luego a otros problemas. Bueno,
En cuanto a temas económicos, la mayoría de las personas están, bueno, relativamente insatisfechas o descontentas con cómo se está gestionando la economía. Vamos a ver qué datos podemos aportar para, bueno, pues desmentir o una vez más validar esto. Lo primero, en cuanto a los índices bursátiles, todos se han pegado un porrazo impresionante, ¿no? Y ahí todos los que teníamos dinero en renta variable, pues nos hemos dado también un golpe importante y bueno, y sin embargo no en todos los sitios digamos, han caído igual. Vemos que hay índices que se han movido muy poco, por ejemplo en China, y sin embargo pues hay otros como Italia o España en este caso que también han tenido una evolución muy mala. Y aquí podemos ver una caída brutal del PIB y parece ser que se va a mantener marzo y abril, y luego, bueno, evidentemente, y ayudado por eso, el paro y el desempleo también está subiendo de una manera también brutal, ¿no? Se habla de entre 7 millones de personas, entre gente que está en el paro y gente que está en el ERTE, pero bueno, es un ERTE que todos sabemos que en muchos casos va a acabar con cierre de la empresa o despido, con lo cual es probable que en pocos meses tengamos varios millones más de personas engrosando las listas del paro. Y decenas de miles de personas que, bueno, y empresas también que van a tener que cerrar, sobre todo pymes que no tengan un colchón financiero fuerte. Y mientras tanto, ¿qué es lo que se ha hecho como medidas? Bueno, se han buscado aplazamientos, pero se han seguido cobrando los impuestos, se han seguido pagando seguridades sociales, más restricciones, prohibiciones, obligaciones de hacer cosas para las cuales las empresas no estaban preparadas, endeudamiento como único recurso, y esto, bueno, pues y además se ha despreciado toda la colaboración de empresas sanitarias, de empresas de importadores, etcétera, etcétera, para aportar todos los materiales que hubieran sido interesantes y necesarios. Bueno, podría enseñar más gráficos, pero yo creo que ya queda clarísimo lo que es el impacto brutal. Y eso está repercutiendo ya desde el principio, incluso desde que hicimos la encuesta, en lo que es la carga de trabajo o la estabilidad de trabajo. Y también en el impacto económico. Aquí es curioso que veíamos ya antes, la otra vez, como la mitad de las personas no están teniendo ningún impacto económico y, sin embargo, hay otra mitad de la población que está teniendo serios problemas económicos. Y aquí vemos cómo, además, en España están siendo más graves, todos estos datos están siendo peores que en todos los demás países de nuestro entorno. Eso tiene que ver con desequilibrios previos, con nuestro mayor endeudamiento, como hemos visto en antes otros indicadores, deuda pública, etcétera, etcétera, y también con, bueno, pues con la repercusión de todo esto exclusivo. Analizando los datos de la encuesta, hay una conclusión muy interesante y es que, por un lado, tenemos las personas que dependen del sector público, pensionistas, funcionarios, estudiantes, en los cuales se ve cómo no han tenido afectados sus ingresos. Y sin embargo, todas aquellas personas que han tenido afectados sus ingresos entre 0 y menos 90%, vemos cómo prácticamente todos pertenecen al sector privado y sobre todo en autónomos o empresarios vemos donde están produciéndose el peor peso de la crisis, ¿no? Aunque yo creo que es algo que todos podemos intuir, pero estos datos lo demuestran también.